Well, you came back. Thank you. Regresaron, gracias. I just wanted to talk to those of you who raised your hand just for a moment. Yo quiero hablar con ustedes, las que levantaron su mano, quiero hablar un We segundito. tried to make sure that there was someone to pray with you, but if that didn't happen, Quisimos asegurarnos que cada una de ustedes que levantó su mano tuviera una hermana que orara con ustedes, You pero may- si eso no sucedió, you may not leave the building until you pray with someone. por favor, no se vayan de este edificio sin orar con I'm alguien. going to control you. Yo te voy a controlar. No, it's just that we No. want for you to be with someone who can pray with you Es que and queremos be que- there as a support to you. Queremos que estés orando con alguien que esté ahí para darte apoyo en ese tiempo de oración. Well, I want to talk to you this afternoon about God's promises. Ahora, en este momento de la tarde, quiero hablar contigo acerca de las promesas de Dios. I like to say God's promises are like a set of Y parentheses. me gusta decir que las promesas de Dios son como un juego de paréntesis. You never just have one parenthesis, they always come in pairs, No, right? no tienes un solo paréntesis, ellos vienen en un juego de dos. And this is how it is with God's promises. Y esto es lo que sucede con las promesas de Dios. When He makes a promise, we know that a fulfillment is coming. Cuando Dios hace una promesa, sabemos que el cumplimiento de esa promesa viene. And we, the people of God, we love this, don't we? Y nosotros, la gente de Dios, amamos esto, ¿verdad que We sí? put it on our t-shirts and our coffee mugs. Our God keeps His promises. Nosotros lo ponemos en las camisetas, en las tazas. Nuestro Dios preserva sus promesas. That's the wonderful part. Esa es una parte maravillosa, Here's the hard part. pero esta es la parte difícil. Often there's a much wider stretch between the promises than we first imagined. Por lo regular hay un espacio muy amplio entre los paréntesis, más del que This quisiéramos. is where we walk by faith. Y aquí es donde nosotros caminamos por fe. But especially as women, don't we want to skip to the good part? Pero especialmente como mujeres, no quisiéramos como adelantarnos a la parte buena. We want to skip over the waiting. Nosotros queremos brincar la parte de la espera. I see this even in the way that we tell the story of the Bible. Y nosotros vemos esto en la forma en que contamos la historia de la Biblia. I have a sticky note here in the opening part of my Bible. Yo tengo un post-it en la parte de adelante de mi Biblia. This is where God made the first and greatest promise. Aquí es donde Dios hizo la promesa más grande. It comes right after the story of Eve that we talked about this morning. Y viene justo después de la historia de Eva, de la que estuvimos hablando en la plenaria previa. This is where God promised the Savior. Aquí fue donde Dios prometió el Salvador. And then the second sticky note, this is where God kept that promise. Y luego en el segundo post-it es donde Dios cumple esa promesa. Ladies, this represents thousands of years of waiting. Mujeres, esto representa miles de años de espera. Between those parentheses of when God made the promise and when He kept it. Entre esos dos paréntesis, cuando Dios hizo la promesa y cuando Dios la cumplió. God's people waited for thousands of years. El pueblo de Dios esperó miles de años. And I don't think any of us would tear this part out of our Bibles, Y yo no creo que ninguna de nosotros arrancaríamos estas partes de la but I Biblia. don't know that we understand the purpose in the waiting. Pero yo no creo que entendemos el propósito de la espera. Today, I want to convince you that this is one of the good parts of the story, Y hoy yo quiero convencerte que esta es una de las partes buenas de la historia. both in the Bible and in your life. Ambos, no solamente en la Biblia, sino también en tu vida. God has good things in store when He talks to you about waiting. Dios tiene cosas buenas en mente cuando te habla de I esperar. want to tell you a story from the Bible about a woman who was given promises and then had to wait. Y yo quiero contarte la historia de una mujer a la cual se le entregó una promesa y tuvo que esperar. Her name is Sarah, Su nombre es Sara. and if you got the book shaped by God's promises, we'll get to work through the whole story together. Y si tú tienes el libro moldeada por las promesas del Señor, vamos a trabajar todo ese tema. But today I'm just going to give you three little pieces. Pero hoy solamente te voy a dar tres partes The de esta first part historia. is a story of faith. La primera es una historia de fe. The second part is a story of control, La segunda es una historia de control, una parte de because control. Sarah too was a daughter of Eve. Porque Sara también era una hija de And Eva. then the last part is a story of faithfulness. Y luego la tercera y última parte es una historia de fidelidad. So we begin the story in Genesis chapter 12 Entonces comenzamos la historia en Génesis capítulo 12. when God first introduces Himself with a set of promises. Cuando Dios se presenta a sí mismo con un juego de promesas. Abraham and Sarah did not know God. They were not followers of God. Their family worshipped idols. Abraham y Sara no eran seguidores de Dios, no conocían a Dios. Ellos de hecho We adoraban learn- ídolos. We learn this in Joshua 24:2. En Josué 24:2 aprendemos
Dios esto? But God stepped into their life, introducing himself with promises. Pero Dios se introduce en sus vidas con promesas para ellos. Here's what he said in Genesis 12, 1 through 4. Y esto es lo que él dice en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. At that end part, God was saying that through this family was going to come Jesus. En esa parte final de los versículos que leímos, Dios está diciendo que por medio de esta familia es que iba a venir la bendición de Cristo. Jesus was the one who would bless the whole world, Jesús iba a ser aquel que iba a bendecir al mundo entero, including the women in the Dominican Republic. incluidas las mujeres de la República Dominicana. And so, yes, amen. And so this story with Sarah is tied to the bigger story of the Bible. Así es que esta historia de Sara está atada a la historia más grande de la Biblia. But if we could see those verses again, I want to show you, I think, the part that Sarah was most interested in. Pero si volvemos a ese versículo, yo quiero mostrarte la parte que a lo mejor Sara estaba más emocionada. Do you see the part where God said he would make of them a great nation? Vamos a ver la parte donde Dios le dice que ellos van a ser una gran nación. It's back in Genesis 12, actually. Es Génesis 12, por favor. Sí. Where God said he would make this little family of two into a great nation. Esta familia pequeña de dos la iba a convertir en una gran nación. You see, Sarah was 65 years old Mire. and had never had a baby. Sara tenía 65 años de edad y nunca había tenido un hijo. And so already her life was a story of much waiting and much pain. Así es que su vida ya de por sí era una vida de mucha espera, de mucho dolor. And God was promising to turn their family of two into a great nation. Y Dios le estaba diciendo que su familia de dos la iba a convertir en una nación grande. This is wonderful news. Eso es una noticia maravillosa. I know that many of you have struggled with infertility, Yo sé que muchas de ustedes han luchado con or you've infertilidad walked with someone in this pain. o has caminado con alguien que ha atravesado por este I don't mean dolor. to minimize anyone's pain, but I think in Sarah's day it was even harder. Yo no quiero minimizar el dolor de nadie, pero creo que en los tiempos de Sara era todavía peor. A woman's worth was based on one number, and that's the number of children that she produced. El valor de una mujer estaba atado a un número y era la cantidad de hijos que ella tenía la capacidad de producir. If we picture the family tree of Sarah's family, she is like a brittle branch sticking out of the Y tree. si nos imaginamos el árbol genealógico de Sara, podríamos imaginarnos que la rama de ella es como un palito que sale así, una ramita. And so you can imagine her great delight when God said he's going to fill that branch with fruit. Así es que ustedes se pueden imaginar la emoción que ella sintió cuando Dios le dijo que iba a llenar esa rama de frutos. But notice in these verses that God is saying, I will, I will, I will. Pero noten que en estos versículos Dios está diciendo, voy a. Voy a. The book of Genesis is a book of origins, right? El libro de Génesis es un libro de orígenes, ¿verdad? That's the meaning of the word, Genesis. Ese es el significado de la palabra Génesis. And at the beginning, we learned the origin of the world. How did the world come to be? Y al principio conocemos el origen del mundo, cómo es que el mundo llegó a And then ser. in Genesis 12, we learn the origin of God's people. Y en Génesis 12 conocemos el origen del pueblo de Dios. How did the people of God come to be? Cómo es que el pueblo de Dios llegó a ser el pueblo de Dios. Many people think that it begins with us making promises to God. Mucha gente piensa que comienza con nosotros haciéndole promesas a Dios. No. It begins with God making promises to us. No. Empieza con Dios haciéndonos promesas a You see, the nosotros. Lord says, I will, I will, I will. Ustedes pueden ver a Dios diciendo voy a. And the people of God are the ones who respond to the promises of God and walk by faith. Y el pueblo de Dios es el que responde a esas promesas y camina por fe. This is the story of Sarah and Abraham. Esta es la historia de Sara y Abraham. They had great faith. Ellos tenían gran fe. Because of these promises, they left behind their family, their countries, their comfort. A causa de esta fe, ellos dejaron su tierra, su familia, su comodidad, dejaron todo. They walked 1,000 miles not knowing where they were going. Caminaron 1000
millas sin saber para dónde iban. You agree this is great faith, right? Ustedes están de acuerdo conmigo con que esto muestra una gran fe, ¿verdad? And if I'm Sarah, I'm thinking, I'm probably going to get pregnant on the way. Y si yo soy Sara, probablemente yo estoy pensando, bueno, yo voy a quedar embarazada de camino. We're going to get to this promised land, and Abraham's going to build us a house, Vamos a llegar a la tierra prometida, Abraham me va a construir la casa, and then we're going to fill the house with children. This is going to be wonderful. vamos a llenar la casa de muchachitos y esto va a ser maravilloso. But when they get to the promised land, there are some surprises. Pero cuando llegan a la tierra prometida hay algunas sorpresas. First of all, there are people living there acting like it's their land. Lo primero es que hay gente viviendo ahí que están actuando como que esa tierra es de ellos. Abraham and Sarah never owned any property. Abraham y Sara nunca fueron dueños de ninguna They propiedad. lived in a tent. Ellos vivían en tiendas de campaña. The second surprise is Sarah did not become pregnant on the way. La segunda sorpresa es que Sara no queda embarazada de When they camino a la tierra arrived, prometida. she did not get pregnant the first month or the next month. Cuando ellos llegan, ella no queda embarazada el primer mes ni el segundo mes. Time began to stretch out between when God made the promise and when he kept it. El tiempo comienza a alargarse entre el momento en el que Dios hace la promesa y cuando por fin la promesa se va a cumplir. And I imagine the questions in Sarah's mind were, can God keep this promise? Will he keep the promise? Y yo me imagino las preguntas en la mente de Sara. ¿Podrá Dios entregarme estas promesas? ¿Podrá Dios cumplir con sus promesas? And here's another pattern, another origin story for God's people. Y aquí hay otro patrón, otra historia de origen para el pueblo de Dios. God's people are awaiting people. El pueblo de Dios es gente que espera. None of us can say God has kept every promise to me. Ninguno de nosotros puede decir, Dios ha cumplido todas las promesas ya que me ha He hecho. will, but not yet. Él las va a cumplir, pero no todavía. And so we walk by faith. Así es que caminamos por fe. What are you waiting on God for? ¿Qué estás esperando del Señor y en el Señor? Maybe like Sarah, a baby or a husband. Quizás como Sara, un bebé, un esposo. Are you waiting for a solution for a medical problem or a financial crisis? Quizás estás esperando la solución a un tema de salud o una crisis financiera. Are you waiting on God to bring a prodigal back? ¿Estás esperando que Dios traiga un pródigo de regreso? I remember the day that I was filling in my journal, my prayer journal, asking God, pouring out my heart to him. Yo recuerdo una vez en mi devocional matutino, estaba con mi journal de oración y estaba entregando, desbordando mi corazón al Señor, Asking God to restore my relationship with my son. pidiéndole al Señor que restaure mi relación con mi hijo. My son was an adult and he had lost contact with our family. Mi hijo ya era un adulto y él había perdido contacto con la familia. Not completely. He would come once in a while for a holiday or something. No completamente, él venía quizás para un día de fiesta o algo así. But when he arrived, he would ring the doorbell. Pero cuando él llegaba a la casa, él tocaba el Say, timbre. why are you doing that? Y yo le decía, ¿por qué tú haces eso? He said, I don't live here anymore. Y él decía, bueno, yo no vivo aquí. He liked the distance between us. A él le gustaba la distancia entre nosotros. And it was breaking my heart. Y estaba rompiendo mi corazón. And so I cried out to God and I said, Lord, I have done everything I know to do. I have asked your forgiveness. Así es que yo le dije, Señor, yo he hecho todo lo que tú me has dicho de hacer. I've Yo he asked pedido his- perdón. I've asked his forgiveness because as I told you, I was an angry, controlling mom. Le pedí perdón a él porque como ya les he dicho, yo era una mamá que tenía ira y era muy controladora. But that day, as I was filling in the journal, my journal, you could look back at what you prayed the year before and the year before that. Pero ese día, con mi diario de oración, yo podía ver las oraciones que había orado el año anterior a ese año de I oración. looked 2 years back and I had prayed almost the identical thing as what I was praying now. Y vi lo que estaba orando ese mismo día, pero 2 años atrás, y había hecho casi la misma oración que estaba escribiendo ese I día. thought, how long, oh Lord? Y yo dije, Señor, ¿hasta cuándo? I wonder if you feel that. Me pregunto si tú Do you sientes have eso. prayers that you've been praying over and over and over for so many Tú years? tienes oraciones que las has orado una y otra y otra y otra vez por años. The waiting is so hard. Y la espera es tan difícil. I want to bring a clarification though. Quiero traer un aclarando. Not everything that we're waiting on is something that we've been promised by God. No todo aquello por lo cual estamos esperando significa que corresponde a una promesa que Dios nos ha hecho. I could not find a verse in the Bible that promised that my relationship would be restored. Yo no encontré un versículo en la Biblia que dijera que mi relación iba a ser restaurada. But in every situation of waiting, we do have promises Pero- that the Lord wants us to know. En toda situación de espera tenemos
tenemos promesas a las cuales acudir. He wants us to be women who are shaped by his promises. Él quiere que seamos mujeres que somos moldeadas por sus promesas. So the first part of Sarah's story is a story of waiting. Así es que la primera parte de la historia de Sara es una historia de espera and it's a story of great faith. y es una historia de gran fe. But in the second part of her story, we're going to look at her story with control. Pero en la segunda parte vamos a ver su historia con el control. In Genesis 16, it has now been 10 years En since God first made that promise. En Génesis 16 ya han transcurrido 10 años desde que Dios hizo y dio esa promesa. And so Sarah has been waiting for a very long time Así es que Sara ha estado esperando por un largo tiempo and still no baby. y todavía no ha llegado el bebé. And look at what she says in Genesis chapter 16, verse 2. Y miremos lo que Sara dice en Génesis capítulo 16, versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Look at the contrast here. Miren el contraste aquí. Back in Genesis 12, God was saying, I will, I will, I will. En Génesis 12 vemos a Dios diciendo, voy a. Here, Sarah is saying, perhaps I can. Y aquí vemos a Sara diciendo, a lo mejor yo puedo hacer eso. She is doing what I often do. Ella estaba haciendo lo que muy a menudo yo hago. When the waiting is taking too long, she wants to skip to the good part. Cuando la espera se está haciendo muy larga, uno quiere brincar a la parte buena. She wants to trust in what she feels she can do, Ella quiere confiar en aquello que ella piensa que puede hacer, what she thinks she must do. lo que ella piensa que debe hacer. She looks at the pain of that brittle branch sticking out of the family tree, Ella ve el dolor de esa ramita así que sale del árbol genealógico sola. and it's almost like she's saying, I have to staple up fruit onto that family Y tree. es casi como si ella estuviera diciendo, tengo que grapar un fruto en ese árbol genealógico. I must be the one. Yo debo ser la que lo haga. And so here is her plan to take control. Y aquí está el plan de ella para tomar control de la situación. She says, I'll take my servant and give her to my husband as a second wife. Bueno, yo voy a tomar a mi esclava y se la voy a dar a mi esposo como una segunda esposa. And maybe Hagar will have a baby, and that will count on my branch of the family tree. Y entonces quizás Agar va a tener un hijo y eso podría contar como parte de nuestro árbol genealógico. This was not only allowable in this culture, it was actually expected. Esto no era solamente permitido en esa cultura de ese tiempo, sino era algo que se veía como algo normal. But this is one of those examples of something that we think is good, and it's not good according to God. Pero este es uno de esos ejemplos donde algo que parece bien realmente no es visto ni validado por Dios como algo bueno. And so Sarah did give her servant to Abraham as a wife. Así es que Sara le dio a Agar, su sirvienta, a Abraham como una segunda esposa. And Hagar did become pregnant, but she also became proud. Y Agar se embarazó de Abraham, pero no solamente se embarazó, también se convirtió en una mujer orgullosa, altanera. Ladies, the story is a warning. Mujeres, esta historia es una señal de alerta para nosotras. Control stories end in so much pain. Las historias de control terminan en tanto dolor. And that's what we see in Sarah. She is filled with pain because her servant is looking down on her with contempt. Y eso es lo que estamos viendo en esta historia. Sara está experimentando dolor porque su sierva la está mirando por encima del hombro. The verses say that Sarah actually looked small in her eyes. Y de hecho la Biblia dice que veía a Sara como menos, la veía como pequeña allá abajo. Sarah was hurting, she was frustrated. Sara estaba frustrada y estaba dolida. And so she went and she said to her husband, do something. Así es que ella va donde su esposo y le dice, haz algo. And so her husband was like many husbands, and he was passive. Y su esposo era como muchos esposos y era un hombre pasivo. He said, this is your servant. Y le dijo, esa es tu sierva. It's almost like they're repeating the story of Adam and Eve. Es casi como si estuviéramos repitiendo la historia de Adán y Eva. Sarah is taking control and Abraham is passive. Sara tomando el control y Abraham siendo pasivo. And so then Sarah, after this, turned her anger and mistreatment on her servant Y Hagar. después que esto sucede, entonces Sara vuelca toda su ira y su frustración en su sierva Agar. You see, it's a very ugly story of a woman trying to control. Y es una historia horrible de una mujer tratando de controlar. At the end of Genesis 16, there is a baby.
Al final de Génesis 16 hay un bebé and it almost looks as though God has kept his promise. y parece ser como que Dios ha cumplido su promesa. They all assume it's true, Todos asumen que es cierto, but the New Testament is clear. pero el Nuevo Testamento es claro. This baby born to Hagar is not the child of promise. Este bebé que nació de Agar no es el hijo de la promesa. Hagar's baby represents what we can do without God. El hijo de Agar representa what we can do, What we can do without God. lo que podemos hacer sin Dios. The baby born to Sarah represents what only God can do. El hijo nacido de Sara representa lo que solo Dios puede You see, hacer. God did not, yes, amen. Sí, amén. God did not just promise a baby to a couple. Dios no solamente prometió un bebé a una pareja. Remember, this story is tied to the bigger story, Recuerden que esta historia está atada a la historia más grande, where God promised a savior to the world. donde Dios promete un salvador al mundo And this savior produces children who only God can produce. y este salvador produce hijos que solamente Dios puede producir. Amen. Amén. I want you to think about your brittle branch on your family Yo tree. quiero que tú pienses en esa rama tuya, en tu árbol genealógico, en tu Where familia. is it that you long for fruit? ¿Qué es eso que tú deseas tener fruto? Where is it that you've been waiting for a long time? ¿En qué áreas que tú has estado esperando mucho en tu vida? And do you feel this temptation to staple your fruit onto the family ¿Y tree? tú sientes esa tentación de grapar un fruto en ese árbol genealógico? Maybe you're nagging your husband to read the Bible, Quizás tú estás atacando a tu esposo por algo, or you're trying to get your children to come to church, o estás tratando de hacer que tus hijos vengan a la iglesia, or you're talking to your prodigal child and you're preaching the sermon every week. y tal vez le estás hablando a tu hijo pródigo y le estás predicando un sermón todas las semanas. I think we Christian women, we produce some of the godliest looking families. Yo creo que nosotras las mujeres cristianas producimos las familias que lucen más cristianas. But this story tells us only God can produce the fruit. Pero la historia nos dice que solamente Dios puede producir el fruto. When my children were little, I was telling them the story of the gospel and Jesus dying on the cross. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les estaba contando la historia del evangelio y de Jesús en la cruz. You agree this is the most important thing I could ever tell my children, right? Yo te diría que esta es la cosa más importante que yo les enseñé a mis hijos. And yet, as I'm telling the story, my little boy was giggling and playing with the dog. Y mientras estoy contando la historia, mi hijo estaba moviéndose, riéndose y jugando con el perro. I was very frustrated Y and angry. yo estaba frustrada, estaba enojada. So I told my children, go to the basement. Y le dije a mi hijo, vete al sótano. It was dark in there. Estaba oscuro ahí I abajo. lit a candle Encendí una vela and I held my son's hand over the candle. y le pedí que pusiera su mano encima de la vela. He said, Mommy, it's getting hot. Y él dijo, mami, se está poniendo caliente. I said, I know, and hell will be much hotter than this. Yo lo sé, y el infierno va a ser más caliente que eso. I do not recommend this. Yo no recomiendo esa práctica. You see, I was trying to staple the fruit onto the tree. Ven, yo estaba tratando de grapar un fruto en el árbol. I thought it was all up to me. Y yo pensaba que todo dependía de mí. I was trying to influence my children. Estaba tratando de influenciar a mi hijo. But they thought, Mama is crazy. Pero estaban diciendo, mami está cu. What I have come to see, my friends, Y lo que vengo a darme cuenta, mis amigos, is that whether it is fruit on a tree, es que sea un fruto en un árbol, whether it is fruit on a family tree, sea fruto en un árbol or whether it genealógico, is spiritual fruit in my life or someone else's, o sea un fruto espiritual en mi vida o en la vida de otras personas, only God produces the fruit. solamente Dios produce el fruto. You can't do it. Tú no puedes hacerlo. Only God produces the fruit. Solamente Dios produce el fruto. And so the first part of Sarah's story is a story of faith. Así es que la primera parte de la historia de Sara es una historia de fe. The second part is a story of control. La segunda parte es una historia de control. And the question is, what will God do? Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Has Dios? she messed up his plans? Ella dañó el plan. He had made these promises Él había hecho estas that their promesas family would become a great nation. que su familia se convertiría en una gran nación. Well, in Genesis chapter 18, Bueno, en Génesis capítulo it has 18 now been 24 years Ahora since God trans- first made those promises. han transcurrido 24 años desde que Dios hizo estas Sarah promesas. is now 89 years old. Sara ahora tiene 89 años de edad. And I think she thought the story was over. Y yo creo que ella pensaba que la historia había llegado a su fin. And then one day, in the middle of the day, some visitors came.
Y luego un día en medio de la faena diaria llegaron unas The visitas. text tells us that these visitors, this was the Lord. El texto nos dice que estos visitantes, esto era el Señor. But they didn't know that. Pero ellos no sabían eso. They were good hospitality hosts. Ellos eran unos huéspedes muy And hospitalarios. so they prepared a feast and they were serving their guests under an oak tree. Ellos sirvieron un banquete bajo un árbol. And then the visitor said something to Abraham. Y luego el visitante le dice algo a Abraham. He said, "Where is Sarah, your wife?" Y le pregunta, ¿dónde está Sara, tu esposa? This was interesting. How did he know her name? Esto es interesante. ¿Cómo tú sabes el I nombre think de it ella? probably caught Sarah's attention there in the tent. Y yo creo que Sara, estando en la tienda de campaña, llamó la atención de Sara. And so as she's listening, Así es que mientras ella está this escuchando, visitor over here said, "A year from now, Sarah will have a son." este visitante dice, un año a esta fecha, Sara va a tener un hijo. Ladies, this is the moment we've been waiting for. Hermanas, este es el momento que hemos estado esperando. In 1 year, En un año, Sarah will have a son. Sara va a tener un hijo. And so how does she ¿Y respond? cómo ella responde? Does she come running out of the tent? Ella sale corriendo de la tienda de Does she campaña. say, "Let's have a gender reveal party"? Ella dice, vamos a tener una fiesta de revelación de sexo. No. No, She laughs. ella se ríe. Remember, she's 89 years old. Recuerden, ella tiene 89 años de edad. She's speaking to herself. Ella está hablando consigo These are not misma. words she probably would have said out loud. Estas no son palabras probablemente que ella hubiera dicho en voz This is alta. what she says in verse 12. Esto es lo que ella dice en el versículo 12. Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? This word that she uses for old is like a word you would use for a useless, worn out rag. Esta palabra que ella usa de viejo es una palabra que uno utilizaría para referirse a un trapo viejo. We're hearing Sarah talk about herself, and she sees herself as old and used up. Y vemos a Sara hablando de sí misma como si ella fuera un trapo usado y viejo. She sees herself as irrelevant. Ella se ve a sí misma como irrelevante. Her husband has another wife. Su esposo tiene otra He has esposa. a son. Él tiene un hijo. She's not needed. Ella ya no es necesaria. And this word that she uses for pleasure is an interesting word. Y esta palabra que ella utiliza para placer es una palabra This interesante. is not the pleasure of having a baby, it's the pleasure of intimacy. No es el placer de tener un bebé, es el placer de la intimidad. We wonder, why is this included in God's eternal book? Y nos preguntamos, ¿por qué eso se incluyó en el libro eterno de I think Dios? Sarah might be embarrassed. Yo creo que Sara podría tener un poco de We're getting vergüenza. a window into her private life. Tenemos una ventana a su vida privada. What we're learning is that there's distance between her and Lo Abraham. que estamos aprendiendo es que hay distancia entre ella y Abraham. Perhaps they're sleeping in separate tents. Quizás están durmiendo en tiendas de campaña And separadas. you can understand there's another woman. Y puedes entender, hay otra mujer. And so Sarah is giving us this window. I have a window in my house. Así es que Sara nos está dando como esta ventana. Yo tengo una ventana en mi When we casa. moved in, I was uncomfortable. It's above my bedroom door. Yo me sentí incómoda porque cuando nos mudamos a esa casa es una ventana que está encima de la puerta de mi I habitación. kind of got used to it after a while. Después de un rato yo me acostumbré a And esa then ventana. one day I came out and there was a bar stool there. Y un día yo estaba saliendo de mi habitación y había un banquito ahí. I said to my 9-year-old son, "What is this doing here?" Y le digo a mi hijo de 9 años, le pregunto, ¿qué hace ese banquito He ahí? said, "Oh, sometimes I look through that window to see if you and Daddy are sleeping." Ah, mami, lo que pasa es que a veces yo me subo en el banco a ver si tú y papi están durmiendo. I'm thinking, "Oh, sometimes we're not Y yo sleeping." estoy pensando, a veces no estamos durmiendo, ¿eh? I said, "Honey, what if Mommy's changing clothes? You can't look through Y yo le there." pregunté, mi amor, ¿y qué si mami se está cambiando en ese momento? He was horrified, so that problem was solved. Él se sintió horrorificado, así que ese problema se solucionó ahí. And so the question is, why are we getting this window into Sarah's private life? Así es que la pregunta es, ¿por qué se nos abre y se nos da como esa ventana a la vida íntima de Sara? That'll be important here in just a Y moment. eso va a ser muy importante en un momentito. And so here Sarah is, she's in the tent and she's laughing, she's scoffing. Así es que Sara está en la tienda de campaña y ya se está riendo. And how does the Lord respond? ¿Y cómo responde You el see, Señor? he challenges her. Él la reta. Look at this next verse. Veamos el próximo He versículo. says, "Why did Sarah laugh?" Él dice, ¿por qué Sara se rió? You see, Sarah is a woman who is no longer being shaped by God's promises. Ven, en este punto, Sara no es una mujer que está siendo moldeada por las promesas de Dios. She thinks the story is over. Ella piensa que la historia se terminó. And God is not okay with the people of the promise acting like there are no promises, Y Dios no se siente bien con la gente de la promesa actuando como si no se va a cumplir. or acting like the promises don't
apply to them. o actuando como que la promesa no aplica para ellos. And so he challenges her. He says, why did Sarah laugh? Así es que la reta y pregunta, ¿por qué se está riendo Sara? He says, is anything too difficult for the Lord? ¿Hay algo muy difícil para Dios? That word difficult can also mean wonderful. In the Hebrew, it's interchangeable. Esa palabra difícil puede también ser cambiable, se cambia con maravilloso en el hebreo. It's the same words that the angel spoke to Mary, who was to give birth to Jesus, Es la misma palabra que el ángel le da a María cuando va a tener a Jesús thousands of years later. miles de años después. In Mary's case, it was much too early to have a baby. In Sarah's case, it was much too late to have a baby. En el caso de María era muy temprano para tener un hijo, en el caso de Sara era muy tarde para tener un In hijo. both instances, the Lord says, is anything too wonderful for the Lord? En ambos casos Dios dice, hay algo demasiado maravilloso para que Dios lo haga. You see, he's challenging Sarah, and he says it one more time. Sarah will have a son. Él está retando a Sara y le dice, Sara va a tener un hijo. He's come as a visitor for Sarah. Él ha venido como una visita para There in Sara. her tent, he wants her to hear his promises. Ahí en su tienda de campaña, Él quiere que ella escuche la promesa. He wants her to be reminded of his promises. Él quiere que ella sea recordada de He la wants her to be promesa. shaped by his promises. Él quiere que ella sea moldeada por las promesas. And so, how does Sarah respond? Entonces, ¿cómo responde Sara? When the visitors leave, Cuando los visitantes se van, she knows a year from now she will have a son. ella sabe que un año después ella va a tener un hijo. There is a chapter in our Bible, Hebrews 11. Hay un capítulo de nuestras Biblias, Hebreos 11, It talks about wonderful, great things that people did by faith. que habla de cosas maravillosas que gente hizo por fe. Like Noah built the boat, Noé construyó el arca. Moses led the people through the Red Sea. Moisés guió al pueblo de Dios por el Mar Rojo. Even Abraham and Sarah walked 1,000 miles not knowing where they were going. Incluso Abraham y Sara caminaron 1000 millas sin saber hacia dónde iban. They're stories of great faith, and I was skeptical that Sarah was included. Son historias de gran fe, pero yo tenía un poco de escepticismo de por qué Sara fue incluida en este salón de la fama. I thought this pregnancy was something that happened to her. Yo pensaba que este embarazo fue algo que le sucedió a ella. You see, I've had 3 children. Ven, yo he tenido 3 hijos. Every child is a miracle. Cada hijo es un milagro. But my part was to eat and sleep, and the Lord performed the miracle inside me. Mi trabajo era dormir y comer y el Señor hizo el milagro dentro de mí. But after those visitors left, one day I thought, oh, there was one thing that Sarah had to do. Pero después que esos visitantes se fue, yo pensé y dije, pero espérate, hay algo que Sara tenía que hacer. And so this is where that window is important. Y ahí es donde esa ventana de la que hablábamos ahorita es importante. Remember, they were probably sleeping in separate tents. Recuerden que probablemente ellos estaban durmiendo Can you, en tiendas de campaña separadas. Can you even imagine the courage and the faith it took ¿Pueden imaginarse la valentía y el coraje que tomó for a woman who's 89 years old, para una mujer que tenía 89 años, who has had a lifetime of infertility, que ha tenido una vida entera de who has infertilidad, no children, que no tiene hijos and who is no longer sleeping in the same tent, y que no está durmiendo en la misma tienda de campaña, to say to her husband, want to try for a baby? de decirle a su esposo, ¿tú quieres que lo intentemos por un bebé? This took great faith. Esto tomó mucha fe. I take back all of my skepticism. Yo tomé todo mi escepticismo de regreso. This was a moment of great faith, but why? What made the change? Esto fue un momento de gran fe, pero ¿qué fue lo que provocó Look el with me cambio? at this verse. Veamos este versículo, Hebrews 11, Hebreos 11:11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Amen. Yes. This word considered is an accounting word. Esta palabra consideró es una palabra de rendición de cuentas. It's like when you go to get a loan and the banker weighs, like, is this someone who will keep their promises? Es como cuando vas a un banco a pedir un préstamo y la persona del banco Sarah- está viendo si hay un balance entre si conviene o no. Yeah, Sarah is considering God. Sara está considerando a Dios. And when she looks back at the past 24 Y years, cuando ella mira atrás a los últimos 25 años que
han what pasado, she sees is that God is faithful. lo que ella ve es que Dios es fiel. I haven't been able to tell you the full story today, Yo no te he contado la historia completa hoy, but time after time she sees pero una y otra vez ella ve that God makes the promise and he keeps it. He makes the promise and he keeps it. He makes the promise and he keeps que it. Dios hace la promesa y la cumple. Dios hace la promesa y la cumple. Dios hace la promesa y la cumple. What she sees is her God is faithful. Lo que ella ve es que su Dios es fiel. And so this is, amen, this is where I show you why the waiting part is one of the good parts. Aquí es donde te muestro por qué el tiempo de espera es tan importante. You see, we don't learn faithfulness in a moment. Nosotros no aprendemos fidelidad en It's un only momento. over time that we learn someone is faithful. Es a lo largo del tiempo que aprendemos que una persona es fiel. Suppose I showed you a photo of my husband when we first met. Si yo te enseñara una foto de mi esposo cuando nosotros nos conocimos la primera vez. I'm a young girl and I say, oh, look at this boy that I met. He's so faithful. Yo soy joven, estamos jóvenes, te digo, este hombre es muy fiel. Well, if you are a good friend to me, you're going to say, you don't know that he's faithful. You just met him. Si tú eres amiga mía en ese momento de mi vida, tú me vas a decir, tú no sabes si él es fiel, tú lo acabas de conocer. Now contrast that with a 25th anniversary picture. Ahora contrasta eso con una fotografía de un 25 aniversario de boda. When I show you that picture and say, my husband has been faithful, that means something different, doesn't it? Y cuando te enseño esa foto y te digo, mi esposo ha sido fiel, eso sí tiene un significado distinto, ¿verdad? You see, only over time do we learn that God is faithful. Solamente a lo largo del tiempo conocemos que Dios es fiel. What if, in your waiting time right now, God wants to show you that He is a faithful God? ¿Qué tal si en tu tiempo de espera Dios quiere mostrarte y enseñarte que Él es You fiel? don't learn that in the first moment that you meet God. Tú no conoces, no aprendes eso en el primer You momento en que only tú learn conoces a that. Dios. You only learn that over time as you see God makes promises and keeps them. Solamente aprendes eso viendo a Dios hacer una promesa y cumplirla, hacer una promesa y cumplirla. And so this third part of Sarah's story is a story of God's faithfulness to her. Así es que esta tercera parte de la historia es la historia de Dios siendo fiel a Sara. He says, I will, I will, I will. Él diciendo, yo haré, yo haré, yo This haré. this was not something Sarah could do. Esto no era algo que Sara podía hacer. She knew she could not have a baby, Ella sabía que no podía tener un bebé, but she believed that God would give her the strength. pero ella creía que Dios le iba a dar las fuerzas. And so in Genesis chapter 21, Así es que en Génesis capítulo 21 we have a beautiful story. tenemos una historia preciosa. It says that God came to Sarah as he said he would, Dice que Dios vino a Sara como él and prometió that que lo she haría did conceive a y child, que ella concibió un bebé and she gave birth to a boy named Isaac. y que dio a luz a un bebé llamado Isaac. The word Isaac means laughter. Y la palabra Isaac significa risa. Do you see how she's been transformed? ¿Pueden ver cómo ella ha sido transformada? Back in the tent, her laughter was a scoffing sort of laugh. Allá atrás, en la tienda de campaña, esa risa era una risa de burla, This burlesca. laughter is a giggling, delighted laugh. Esta risa ahora es una risa de una contentura. Look at what God has done for her. Mira lo que Dios ha hecho por ella. My sister, God is faithful. Mi hermana, Dios es fiel. If He makes a promise, He will keep it. Si Él hace una promesa, Él la cumple. I want to close by telling you the story with my son. Quiero terminar contándoles la historia de mi hijo. After many years, Después de muchos años, one day my son came home to me, un día mi hijo vino and a I could casa tell he was emotional. y yo podía decir, me daba cuenta que él estaba en un estado emocional. He said, Mom, there's a relationship that you don't know about. Él me dijo, mami, hay una relación de la cual tú no sabes. This person has shut me out. Esta persona me ha sacado de su vida. They don't want to reconcile. Ellos no se quieren reconciliar conmigo. And what God showed me is that what this person has done to me, that's the same as what I did to you. Y lo que Dios me ha mostrado es que lo que esta persona me ha hecho a mí es lo mismo que yo te he hecho a ti. I could not have done that. Yo no podía haber hecho eso. That's something only God could do. Eso es algo que solamente Dios I podía can't hacer. tell you what a good part of my story this is. Yo no puedo decirte qué tan buena es esta parte de mi vida. It's definitely a good part of the story. Es definitivamente una buena parte de la But historia. I want to take you back to that prayer journal. Pero yo quiero llevarte de regreso a ese All diario de those oración. years of waiting. Todos esos años de espera. All those years of crying out to God. Todos esos años de llorar ante el Señor. I can tell you now that is one of the good
good parts of my story. Yo puedo decirte ahora que esa es una de las buenas partes de mi historia. In that stretch of time, I was a woman being shaped by God's promises. Porque en ese periodo de tiempo yo era una mujer siendo moldeada por sus God was promesas. changing me with his Dios faithfulness. me estaba cambiando con su fidelidad He wants to change you too. y Él quiere cambiarte a ti también. I know many of you have been waiting for a long time. Yo sé que muchas de ustedes han estado esperando por un largo tiempo. The promises are getting wide, Y las or the promesas- parentheses are getting wide. El paréntesis se está tornando más ancho. What are you waiting on God for? ¿Qué es lo que tú estás esperando en el Señor? Maybe show me with your hands. How long have you been waiting? Quizás muéstrame con tus manos qué tanto tiempo has estado esperando. Yes, and I know, this one is this wide. Esta hermana hizo así de una vez. Yes, I know, and I know in the waiting time there is this temptation to take Y control. yo sé que hay la tentación de querer tomar, en ese tiempo de espera hay la tentación de querer tomar el We control. talked about that earlier. Hablamos de eso temprano. There will only be pain and suffering if you take control. Solo va a haber dolor y sufrimiento si tú tomas el control de la situación. God wants for you to settle your heart. Dios quiere que tú In the restes, waiting. apoyes tu corazón en el tiempo de la espera. You're just like Sarah in the tent. Eres como Sara en la tienda de campaña. He wants to whisper his promises to you. Él quiere susurrar sus promesas a ti. When you open this book, you hear his voice. Cuando abres este libro, tú escuchas su voz. He reminds you when he says, I will, I will, I will. Él te recuerda cuando te dice, voy a. He wants for you to be a woman shaped by his Él promises. quiere que tú seas una mujer moldeada por sus Because promesas. he is faithful. Porque Él es fiel. May I pray for you? Puedo orar por ti. Lord God, we love you. Señor, te amamos. We're so thankful that you are a faithful God. Estamos tan agradecidas de que tú eres un Dios I know fiel. many of my sisters have been waiting for such a long Sé time. que muchas de mis hermanas han estado esperando por un largo tiempo. Their prayers are repeated over and over and over. Sus oraciones se repiten una y otra vez. Perhaps like Sarah, they think their story is over. Quizás como Sara, ellas piensan que su historia terminó. Lord, I pray that as they leave the doors today, Señor, yo te pido que cuando ellas salgan por esas puertas, that they would remember you are the God who makes promises and keeps them. que ellas recuerden que tú eres el Dios que haces promesas y que cumples promesas. That they would resolve to be settled in this waiting time. Que ellas decidan estar quietas en este tiempo de And espera. that they would be women who are shaped by your Y promises. que sean mujeres que son moldeadas por tus I pray promesas. this would change them. Oro que esto las cambie. In Jesus' name, En amen. el nombre de Jesús. Amén.